Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al pabellón de Euroclima aquí en Glasgow, en la COP26. Es para mí un honor presentar este evento que aborda un tema bastante importante que tiene que ver con la inclusión social de comunidades indígenas en temas vinculados a adaptación. La inclusión social es básica si uno quiere asegurar una adaptación que realmente sea sostenible en el tiempo y que sea al mismo tiempo una garantía de que se va a poder enfrentar la problemática climática con éxito. Y es por ello que tenemos aquí un evento que está organizado por las agencias AECID y la agencia AFD de los gobiernos de España y de Francia en el marco del programa Euroclima, y junto con el Centro von Humboldt de Nicaragua nos van a presentar algunos ejemplos concretos, algunas experiencias, algunas iniciativas que se están desarrollando principalmente en el ámbito de gestión de riesgo y en el ámbito de la gestión del agua, y para analizar cómo en estos procesos se puede lograr o se ha logrado incluir en mayor medida o en menor medida, sobre todo las comunidades indígenas. Entonces, sin más, dejo la palabra a Vincent, que está online junto con gran parte de nuestro público. Vincent. Sí, gracias. Estaba esperando porque había un eco y había un desfase. Muchísimas gracias, Guillermo, por esas palabras de introducción. Buenas tardes a los que nos acompañan desde Glasgow y buenos días a todos los que están del lado del continente latinoamericano. Y disculpan, pero también hay un eco otra vez desde... me estoy escuchando. Ok, voy a seguir. Okay. Muy bien. Entonces, desde el nombre del programa Euroclima Plus de la Unión Europea, del Centro von Humboldt de Nicaragua, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Agencia Francesa al Desarrollo, les damos la bienvenida al evento La inclusión social de las comunidades indígenas y rurales para el éxito de las políticas y la adaptación al cambio climático. Mi nombre es Vincent Merme, yo soy asistente técnico para la AFD en el marco del programa Euroclima Plus. Les hablo desde Bogotá, Colombia, y estaré moderando este espacio de discusión y de reflexión. El objetivo de la sesión es de promover un intercambio entre expertos y beneficiarios de dos regiones de América Latina. Por una parte, la región andina y por otra parte, la región centroamericana. Queremos hablar sobre la importancia de la inclusión social en la adaptación al cambio climático, el incremento de la resiliencia comunitaria y la participación en los espacios de decisión. Tras unas palabras de introducción que será dado por la AECID y por la AFD, el evento se estructura alrededor de 3 proyectos, uno localizado en Perú, uno en Nicaragua y un proyecto binacional en Bolivia y en Perú. 2 proyectos son directamente supervisados por la AECID y por la AFD, y un proyecto invitado del Centro von Humboldt desde Nicaragua. Cada proyecto será introducido por una persona a cargo de su implementación, que dará una breve presentación PowerPoint con un enfoque al objetivo de la sesión. Y después de cada una de estas presentaciones, proyectaremos un video recogiendo los testimonios de beneficiarios directos del proyecto. Quiero subrayar que desafortunadamente no pudimos contar con una participación en vivo de la mayoría de los beneficiarios por temas logísticos,
pero nos acompaña doña Isabel desde Bolivia, que sí es parte de las beneficiarias. Hoy es una sesión 100% virtual y 100% en español. Pueden contar con una traducción simultánea al inglés. Y a todos los que nos siguen desde el canal de YouTube, les invitamos a compartir preguntas a través del chat que pueden ver en la parte derecha de su pantalla. Ahora voy a dejar el espacio a Juan Enrique García, responsable de programas de la ESID desde la Oficina Técnica de San José, Costa Rica. Juan Enrique, a ti. Adelante. Muchas gracias, Benzán. Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a todos y todas. Como Benzán decía, mi nombre es Juan Enrique García, responsable de programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les hablo desde nuestra oficina regional especializada en medio ambiente y cambio climático en San José, en Costa Rica. La ESID, como se ha comentado, como comentó Guillermo en la introducción de este evento, es una de las agencias implementadoras del programa Euroclima Plus y junto con la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD, hemos organizado este evento para analizar la perspectiva de la adaptación al cambio climático desde la participación de comunidades indígenas y rurales en América Latina. Solo muy breve quisiera comentarles que refiriéndome a las iniciativas que hemos impulsado en Euroclima Plus y más específicamente a cómo las acciones humanas pueden aumentar o disminuir las vulnerabilidades y, por tanto, el impacto del cambio climático. En este side event vamos a analizar elementos de participación y de integración de la visión de las comunidades campesinas y rurales para combatir el cambio climático. En las diferentes iniciativas que hemos apoyado en el marco del programa, la comprensión de las amenazas y los riesgos, el fortalecimiento de la gobernanza y aumentar la preparación y resiliencia de las comunidades son factores fundamentales. Y para lograrlo, consideramos que la participación de las poblaciones, integrando sus conocimientos, en especial cuando hablamos de comunidades indígenas, es un elemento clave. Creo y estoy seguro que las ponencias, que el diálogo que vamos a tener a continuación, donde van a poder conocer testimonios directos de las comunidades, contribuyen a enriquecer esta perspectiva de participación comunitaria de pueblos indígenas en la gestión de los riesgos, en este caso, en la gestión del agua. Y desde ya quiero agradecerles su asistencia a este evento que estoy seguro va a ser de gran interés. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Enrique, por esas palabras de introducción. Ahora voy a ceder el espacio a Sylvain Lefebvre, quien es experto en agua y saneamiento para la Dirección Regional Andina de la AFD. Está también basado en Bogotá, Colombia. Y nos va a hacer una breve presentación sobre el enfoque y los conceptos clave que nos permite fijar el marco de análisis de esta sesión. Sylvain, adelante, por favor. Bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Sylvain Lefebvre, experto en agua y saneamiento para la Dirección Regional Andina de la AFD en Bogotá. La Agencia Francesa de Desarrollo es una de las agencias implementadoras del programa Euroclima Plus y pues que financia la Unión Europea para mejorar las prácticas de adaptación al cambio climático, especialmente en zonas rurales con el fin de mejorar la calidad y cantidad de agua disponible, pero también para reducir el riesgo antes de eventos climáticos extremos. Entonces, para introducir las presentaciones y el debate, el presente evento tiene como meta principal de responder a la pregunta siguiente. ¿Cómo las comunidades rurales o indígenas pueden mejorar sus niveles de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y aumentar su participación en los espacios de decisión para concretar acciones y movilizar recursos necesarios?
Las comunidades rurales viven la mayoría parte del tiempo en las zonas altas de las cuencas. Así no benefician de las infraestructuras que permiten mitigar el riesgo de cambio climático, como por ejemplo infraestructuras de redes hidráulicas para riego o cosas así. Y son muy dependientes de las condiciones climáticas para su sobrevivencia, que está principalmente basada sobre actividades agropecuarias. Además, sus actividades agropecuarias que alimentan a los centros urbanos tienen un impacto significativo sobre los ecosistemas y recursos naturales de los territorios y pueden también contribuir en la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, como el metano. Así son actores muy importantes para la protección de las áreas naturales y los recursos naturales en frente al cambio climático, y actores también que tienen que estar involucrados, apoyados en las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. El aislamiento de las comunidades rurales hace que tienen poca visibilidad e involucración en los procesos de decisión política, los procesos de participación social y la elaboración de las acciones de adaptación al cambio climático. En consecuencia, sus territorios carecen de inversiones y apoyos, mientras son actores esenciales para la sostenibilidad de los territorios urbanos. Los proyectos o políticas de adaptación y mitigación piden esfuerzos a esas comunidades, por ejemplo, con la limitación de la extensión de cultivos, reforestación que limita los espacios para el ganado, limitación de uso de agua para riego, y a veces sin compensación y sin contrapartes para ellas, lo que puede generar conflicto y rechazo de las intervenciones. Para lograr un éxito de las políticas e intervenciones de adaptación al cambio climático, es muy importante asegurar un involucramiento fuerte de las comunidades rurales o indígenas, basado sobre la participación en el diagnóstico, en la definición de las políticas y de los proyectos, y generar impactos positivos para ellas, para que no se sienten excluidas de los procesos de decisiones, para que aportan sus conocimientos de las zonas naturales y que se involucran en la implementación de las acciones. Los 3 proyectos siguientes que vamos a presentar son implementados en América Latina con comunidades rurales indígenas dentro del programa Euroclima Plus financiado por la Unión Europea y por el Centro Humboldt de Nicaragua. Muestran los mecanismos utilizados para aumentar la resiliencia de las comunidades rurales involucradas en el proceso de diagnóstico y de decisiones, en las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y los mecanismos de compensación para asegurarse que aceptan y apoyan las acciones de adaptación al cambio climático. Entonces, muchas gracias a los panelistas que van a presentar los proyectos. Les deseo una sesión exitosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sylvain. Parece tan importante recordar la vulnerabilidad de comunidades indígenas y rurales frente a la variabilidad climática, pero también insistir sobre las oportunidades que existen para aumentar su resiliencia a través, como mencionaste, de procesos de concertación, de participación, para una toma de decisiones colectivas y consensuadas. Ahora ya vamos a empezar con las 3 presentaciones y los testimonios en el marco conceptual que nos acaba de presentar Sylvain. Primero voy a invitar a Marco Sotomayor, quien es coordinador del proyecto Agua para Abancay, trabajando con Helvetas Perú, y Marco nos acompaña directamente desde la ciudad de Abancay. Marco, por favor, te toca. Vemos tu presentación, si la puedes poner en eso. Perfecto. Y abrir tu micrófono, por favor. Sí. Que no te escuchamos. Marco, tu micrófono está cerrado. Si puedes abrirlo.
Seguimos sin escucharte. Marco, ¿me escuchas? Si me escuchas, hazme un señal y si puedes abrir tu micrófono porque no te escuchamos. Mil disculpas. Bueno, ahora sí, ya te escucho. Voy a regresar. Bueno, mi nombre es Marcos Sotomayor, ya se ha dicho, yo trabajo para el proyecto Agua para Abancay. Abancay es una ciudad que está enclavada en la parte surandina del Perú, más o menos a 200 kilómetros del Cusco para ubicarse. Tiene una población actual de 65.000 habitantes, con un crecimiento urbano acelerado en los últimos años, ¿no? Y gran parte de un crecimiento, podemos decir, informal. El proyecto, el enfoque del proyecto es la resiliencia urbano-rural y tiene un enfoque también territorial, trabaja en 4 componentes. Uno de los componentes tiene que ver con la oferta, es decir, cómo asegurar la disponibilidad de agua futura a partir de un mecanismo inteligente que es política pública, que se denomina el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que genera fondos anuales, ¿no? Y que es administrado por la empresa municipal de agua y saneamiento. El otro componente tiene que ver con la demanda, es decir, cómo optimizamos, si bien hacemos inversiones en los ecosistemas y en la restauración de la regulación hídrica, pero también trabajar en la optimización, es decir, cómo reducimos las pérdidas, sobre todo de agua no facturada, otro tipo de pérdidas, ¿no? Y hacer con mayor tecnología, generar una mayor optimización en la demanda del agua. El otro componente tiene que ver con la gobernanza, un tema fundamental y clave en la microcuenca, porque tiene que generar diálogos entre diversos actores, usuarios de agua, y allí rescato la importancia de la plataforma de buena gobernanza que empuja estos procesos, ¿no? Y el otro componente finalmente es que el proyecto tiene que generar un modelo de gestión resiliente de agua, gestión resiliente urbana y rural del agua en la microcuenca. Esos son los 4 componentes del proyecto, solo para la manera de informar. Bien, esta gráfica nos muestra 3 componentes. Un componente que tiene que ver con políticas públicas, el otro componente la empresa municipal y el otro componente que son las comunidades campesinas. En el medio de estas está el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que es una ley que permite que la empresa municipal pueda gravar algo así como 7.5% a las aportaciones a la facturación del agua potable y que eso es destinado a este fondo que se denomina MERECE. Entonces, en políticas públicas está el Ministerio del Ambiente, en el cual está el MERECE y es ejecutado por las UNAS. El Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, que a través de un decreto legislativo como el 1280, incorpora la gestión de riesgo de adaptación al cambio climático y el MERECE en las políticas del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Eso es muy importante. Y luego la Autoridad Nacional del Agua a través de la gestión integrada de recursos hídricos. El MERECE, por tanto, entonces es una negociación, es un acuerdo entre la empresa municipal de agua y saneamiento, ¿no? Que ha incorporado este mecanismo en sus planes, en el plan maestro optimizado, es decir, en sus programas quinquenales. El MERECE entonces es una negociación entre la empresa y las comunidades campesinas, ¿no? A través de un plan de intervención. Por tanto, lo que podemos decir es que la comunidad campesina es un socio estratégico para construir resiliencia hídrica, urbana y rural, ¿no? En el cual se generan consensos de mediano y largo plazo. Es así entonces como tenemos que entender este mecanismo como política pública impulsada a nivel nacional por las UNAS, implementada por la EPS de Agua y Saneamiento, en este caso en MUSAC, en el marco de un acuerdo entre las comunidades campesinas. En este momento son 2 comunidades y a futuro serán 5 probablemente. Es una relación transparente entonces entre contribuyentes y retribuyentes. Es decir, los contribuyentes
son las comunidades campesinas y los retribuyentes son entonces los ciudadanos de Abancay, ¿no? que por su tarifa de agua, donde se carga el 7.5%, aportan a este fondo que se llama Merece. Entonces, así entendemos la participación de la empresa, perdón, de las políticas públicas, las empresas y las comunidades. Y acá destaco el rol importante de las comunidades campesinas en este proceso y en la implementación de estas políticas públicas. Quiero señalar acá en estos cuadritos sencillos nomás cuál es la participación comunitaria, cómo la comunidad participa. Hay que reconocer entonces este capital social campesino y sus activos. Sus activos son sus conocimientos, sus estrategias de base comunitaria ancestral. En este caso me refiero solo a un indicador, las faenas comunales. Aún en situaciones de pandemia, este año ellos han aportado con 856 jornales, ¿no? Solamente en el medio año en las actividades que ejecuta el proyecto para temas de restauración. De estas 856 jornales, 71% son varones y casi 30% mujeres. En el otro cuadro, más o menos son 515 jornales en total en las dos comunidades, con una participación de más o menos del 30% también de mujeres. Es decir, este es el aporte comunitario, esta es la contraparte comunitaria. Si sumamos ambos, estamos hablando más o menos de 1.400 jornales para una contrapartida de 350.000 soles que aporta el MUSAF a través del Merece. Si valorizamos estos 1.400 jornales, pues es bastante alto y a eso hay que agregar lo que dijo Silván, lo que dejan de hacer por el tema de lo que dejan de beneficiarse las comunidades por destinar estas áreas a la restauración de ecosistemas. Bien, en el tema de lecciones y conclusiones, quiero señalar lo siguiente. El deterioro del capital social comunitario, de este capital que estamos hablando, ¿no? De sus instituciones, como las faenas, instituciones que tienen que ver con la reciprocidad comunitaria, etc. El deterioro de este capital social también genera un deterioro en los ecosistemas, se refleja un deterioro de los ecosistemas. Por tanto, entonces se genera una mayor vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático y por tanto genera condiciones de pobreza. Entonces allí hay una relación bastante cercana. La comunidad campesina interioriza muy bien los costos y los beneficios en las acciones referidas a la restauración de los ecosistemas. De acuerdo a ello, deciden su participación comunitaria. Por ejemplo, respecto al mecanismo. Ellos no hacen este cálculo que nosotros hacemos del costo-beneficio, pero sí lo hacen de manera muy práctica, es decir, qué ganan y qué pierden, ¿no? Y se nota allí que el primer año ellos han hecho una prueba, pero al segundo año sí ha habido una mayor aceptación porque ven muy claro la generación de beneficios para ellos, pero también para el medio urbano. Por tanto, entonces podemos decir que el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, en este caso hidrológicos, constituye una estrategia para la adaptación al cambio climático y también una estrategia para generar gobernanza entre lo urbano y lo rural. La comunidad tiene una mayor valoración sobre el agua, pero también sobre los otros beneficios colaterales. Ellos saben muy bien que si están invirtiendo su fuerza de trabajo 1.400 jornales en medio año, saben por qué lo hacen. No solamente es por el agua es altamente valorado, pero además beneficios colaterales como tiene que ver con leña, pastos, medicamentos, otras formas de vida que se incorporan en el paisaje andino, la menor afectación por heladas son constataciones de ellos mismos por su propia práctica. Entonces, este es el soporte básico de sus medios de vida, que según la CEPAL constituyen entre el 60 a 70% de su PBI familiar en el contexto de familias pobres, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, tan vital esta restauración. Las comunidades campesinas también están interiorizando y aprendiendo de que las inversiones en la restauración de ecosistemas
reducen su vulnerabilidad frente a la sequía. El gran riesgo de esta microcuenca, y que en el pasado ya ha tenido problemas de sequía, es justamente la sequía, la gran amenaza, ¿no? Entonces, esta movilización de conocimientos, de recursos, de mano de obra que hacen las comunidades, fundamentalmente lo hacen para reducir, ¿no?, este riesgo de sequía en largo plazo. Bueno, muchas gracias. Esa es mi presentación y agradecido por la oportunidad para compartir esta experiencia. Y ahora vamos a introducir el video. Entonces ahora vamos a presentar el testimonio de que está en un video, es de la señora Angélica Monzón. Ella es exdirigente de la Junta de Usuarios de Riego, de la Comisión de Regantes de Riego de su comunidad Tumpata, y la señora Berta Valenzuela, ambas dirigentes también de organizaciones de mujeres, además. Cuando han venido a ofrecer en una asamblea general en nuestra comunidad los ingenieros que diciendo que vamos a hacer joyas, la gente ha rechazado, no ha querido. No creía, ¿no? La gente mismo no creía. Pensaban que era una ONG que nos iba a quitar el agua. Eso es lo que pensaba la gente. Nos va a quitar el agua, ellos nos van a vender. Cada vez, como nosotros sabemos, día a día va cambiando el clima. Antes, por ejemplo, nosotros nos sentíamos trabajando en el sol. Ahora ya calienta el sol. Entonces vaya disminuyendo el agua, y en el recorrido del agua también hay tragaderos. Entonces eso se lo comieron, ¿no? El agua. Entonces acá ya a la comunidad o al sector, como se puede decir, llegaba en poca cantidad el agua. Cuando no teníamos agua, los pluviales empezaron a secarse. En las lagunas han disminuido mucha agua, y por eso recién la gente se dio cuenta y de vuelta solicitaron para que no los hagan joyas, han hecho gestiones, y recién la oficina nos ha apoyado. Hemos hecho joyas, después hemos cercado, después hemos hecho reforestación de jeuña, hemos plantado ichu, hemos recibido capacitaciones. Ahora es una intangible y no entra ya animales, está más cuidado nuestras aguas, y así vamos a seguir trabajando. Los beneficios que hemos tenido acá en la comunidad, antes hemos sembrado en poquitas extensiones y ahora sembramos en más grandes porque tenemos más agua y para llevar al mercado nuestros productos, hortalizas y toda clase de verdura. Y agua ahora no nos falta en la casa, tenemos para lavar, para cocinar, para todo tenemos agua suficiente en nuestras casas también. Y gracias también a las capacitaciones, porque mucho hemos aprendido con las capacitaciones y ahora hemos aprendido a valorar nuestras aguas y hemos mejorado nuestra calidad de vida. Ahora ya, antes había mucha enfermedad, ahora ya no hay también enfermedades porque tenemos agua suficiente. Ahora que tenemos agua trabajamos, ¿no? Antes no teníamos agua, no podíamos trabajar en cantidad, sino era problema contigo o me hiciste secar agua. Ahora no, cada uno trabaja cantidad y ya pues un poquito mejor. Y ahora estamos ya no peleamos de agua porque antes peleábamos solo del agua. La lucha era solo del agua. Es bueno, nos incluyen a las mujeres en el trabajo, eso es lo que queremos. Ha habido bastantes mujeres líderes de la comunidad, ¿no? Como también ha sido la señora Angélica Monzón, líder del sector, que ha hecho muchos proyectos, ha trabajado bastante de la mano con Merece. Yo he sido copresidenta del Comité Regantes, he gestionado para poder trabajar, 4 años he trabajado,
Y gracias también a las instituciones que me han apoyado. Ahora tenemos ya, con todo eso, ya tenemos suficiente agua en la comunidad para poder trabajar. Bastante se ha fortalecido porque hemos tenido varias capacitaciones, entonces nos han fortalecido bastante en ese campo del liderazgo de la mujer. Nuestra relación con la ciudad de Abancay y con la comunidad, nosotros trabajamos en AINI, o sea, nos ayudamos mutuamente, ellos económicamente y nosotros con nuestras faenas. Y cosas así, en el pueblo no les falta agua, también en la comunidad tenemos suficiente agua. Nosotros pediríamos que nos siga apoyando, ¿no? Para estar haciendo esas cochas o represas para almacenar más agua, ¿no? Y que nos alcance, que sea suficiente para nosotros. Necesitamos más capacitaciones para que la gente conozca de merece. Asimismo, necesitamos proyectos productivos para la comunidad. Muchísimas gracias, Marco, y también a la señora Angélica y Berta por este testimonio. Muy importante y significativo, yo creo, resaltar cómo el deterioro ambiental puede afectar la cohesión social de una comunidad, pero también como a la vez su mejoramiento puede en su turno restablecer y reforzar esta unidad social. Qué bueno los impactos positivos del MRS, este mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos. Volveremos a tocar este tema al final y continuamos con el programa del evento. Es para mí un gusto darle la bienvenida a Isabel Gómez, promotora de gestión de riesgo en el distrito de Acorra, Perú, y a Grover Mamani de Helvetas, Bolivia, para el proyecto Pachayatiña Pachayayay. Adelante a ustedes dos. Gracias. Muy buenos días, Vincent. Muy buenos días. Un saludo cordial desde Bolivia. Mi nombre es Grover Mamani. Soy coordinador binacional del proyecto Pachayatiña Pachayachay. Muy agradecidos por permitirnos mostrar esta experiencia a todo el mundo. Kuyaki Isabel, muy buenos días. Buenos días, hermano Grover. Mi nombre es Isabel Gómez Ajahuana. Yo vengo desde el distrito de Ilave, provincia del Collao, Ilave, región Puno. Muy bien. Entonces, en este espacio queremos compartirles este tema, la resiliencia intercultural andina, como una experiencia de aymaras y quechuas en la gestión de riesgos. Este trabajo que se ha realizado en Bolivia y Perú con el apoyo de Helvetas Bolivia, Helvetas Perú, Senami Bolivia, Senami Perú y el PREDES del Perú. Esta nuestra experiencia quiere contarles cómo junto a productores del altiplano boliviano-peruano hemos desarrollado actividades, acciones con el apoyo de Euroclima y el apoyo y el liderazgo de la ESI en Bolivia y Perú en el marco del planteamiento de un servicio climático intercultural. Un servicio climático intercultural que para la región andina realmente es muy importante, más aún cuando tenemos un conocimiento local que suma este trabajo, por ejemplo, de instituciones técnico-científicas como el Senami Bolivia y el Senami Perú. Este es un trabajo que tiene el fin de poder generar información para nuestros productores ante una situación bastante complicada, ¿no? Esta crisis climática que va afectando a estos productores, principalmente del altiplano boliviano-peruano. ¿Es así, hermana Isabel, cómo hemos venido trabajando en estas comunidades? Sí, venimos trabajando, por ejemplo, la interculturalidad en nuestras comunidades campesinas de quechuas y aymaras mediante señas naturales. Por ejemplo, pronosticamos señaleros de tiempo que nos
alerta y nos ayuda a lo que es la prevención de helada, granizada, veranillos y así, y otros más. Y también pronosticamos lo que es mediante nuestras señas naturales, lo que es parte, lo que es clima, ¿no? Entonces, en esto nos ayuda también pronosticar para anualmente, ¿no? Para toma de decisiones y así para poder planificar también nuestra campaña agrícola. Y así llevamos, también nos reunimos, nos juntamos con los comuneros de las comunidades campesinas, tanto como zona quechua, aymara y en los talleres climáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este taller climático nosotros articulamos, ¿no? Nuestros saberes ancestrales de las comunidades donde vivimos y también lo que es conocimiento científico de Tsunami. Entonces, articulamos, ¿no? Los dos conocimientos y acertamos para prevención y también para toma de decisión para las comunidades campesinas en campañas agrícolas. Así nosotros podemos prevenir y también preparamos nosotros para prevención en este cambio climático, ¿no? Lo que es para prevenir sequías, veranillos y otros que nos afecten en las comunidades campesinas. Hermano Grover. Muy bien, esa es la experiencia que hemos venido trabajando desde el 2019, gracias a Euroclima, a la ESID, y nuestra experiencia pachayatiña, acercar el conocimiento local. El conocimiento técnico-científico nos ha dado grandes resultados porque es importante saber que nuestros productores, nuestros usuarios son quienes realmente tienen que manejar, utilizar esta información para sus campañas agrícolas, la producción de papa, quinoa, esa seguridad alimentaria que queremos garantizar con nuestros productores. Pero no es solo eso, tenemos la información de un servicio climático. Está ahí una información, pero a nivel institucional necesitamos que nuestros gobiernos subnacionales también apoyen, pero apoyen a partir del trabajo de sus organizaciones campesinas. Hay marcas que de alguna manera tienen que ser parte de este proceso y así ha sido en el proyecto Pachayatiña Pachayache, porque hemos impulsado a partir de la organización campesina la institucionalidad de la gestión de riesgos, que estos gobiernos municipales generen y garanticen a través de normas, leyes, ordenanzas, para que en el tiempo realmente exista esa formalidad, ese trabajo y ese esfuerzo desde estas instituciones hacia sus productores. Isabel, nos vas a contar en hilar este trabajo arduo que se ha hecho y se ha logrado hacer junto con nuestras autoridades. Bien, hermano Robert, es cierto. Nosotros venimos trabajando parte de gobernanza, lo que es las normas, ¿no? Mediante las ordenanzas. Estas ordenanzas, por ejemplo, vienen liderando desde las hermanas, compañeras que yo tengo, los yatichires, yachachis, en zona quechua aymara, impulsamos, ¿no? Lo que es parte, la gestión, ¿no? De que estos en las ordenanzas no sea, ¿no? En las municipalidades distritales, en las municipalidades provinciales, estas normas sea, por ejemplo, normas que se llaman las ordenanzas de almanaques, las ordenanzas de concursos anuales, que esos concursos anuales nos trae un favor a las comunidades campesinas, a los hermanos de zonas rurales, por ejemplo, las ordenanzas de buenas prácticas, ¿no? Que trae muchas actividades, por ejemplo, cosecha de agua, hacer las cotañas, también en las partes confidales, también, ¿no? Criar con agua, también en la transformación de praderas, ¿no? Que nos ayuda para hacer convertir en pastos naturales que pueda favorecer como alimento para los camélidos en zonas altas. Y así de esa manera, ¿no? Venimos trabajando todo lo que es biohuertos, en caso de hortalizas. Dentro de eso utilizamos nuestros recurso hídrico cosechado, ¿no? Tenemos para riegos de goteo y así para tener nuestras hortalizas naturales también. En esa forma trabajamos, ¿no? Pues, agrobiodiversidad, rescatar nuestras semillas que garantiza, ¿no? Que no necesita mucha agua, estrés hídrico y también que sea precoz, su periodo vegetativo también que sea corto. Esas son las semillas que en quinoa y en papa estamos rescatando. Así de esta manera viene trabajando estas ordenanzas que legalmente nos favorece a las comunidades campesinas, hermanas.
Es así, hermana Isabel, hemos venido trabajando para que esa mirada institucional esté en las comunidades, rescatando todo ese trabajo, incorporando en su planificación, en sus planes de gestión de riesgos, y lo que también nos ha permitido es incrementar la inversión pública con este trabajo que lo denominamos nuestra experiencia Pachayachay. Pero ya teníamos la información climática, teníamos el trabajo a nivel institucional, faltaba qué hacemos a nivel local, este trabajo tan importante de la participación, que muchas veces por la falta de inversión pública, recursos, nosotros tenemos que empezar a organizarnos con nuestras comunidades. Es por eso que mujeres y hombres de comunidades campesinas deciden aplicar los usos y costumbres aymaras y quechuas para tomar decisiones y adelantar proyectos que posiblemente bajo inversión pública puedan demorar tanto. Es por eso que hemos trabajado conjuntamente con recursos de las mismas comunidades en poder lograr medidas que garanticen la disponibilidad de agua principalmente. Es así, hermana Isabel, por ejemplo, nuestros concursos campesinos en el Perú. Cuéntanos cómo nos fue con este trabajo tan lindo con participación de todas las familias. Si pueden concluir pronto, por favor. Gracias. ¿Ya? Bien, ¿no? Los concursos que hemos venido ha sido exitosamente, se ha llevado. Las hermanos focalizados que han trabajado han quedado muy agradecidos al proyecto. Entonces, esto viene, ¿no?, preparando para poder que nosotros podemos recibir las sequías 2, 3 años, ya estamos preparados y garantizamos, y las hermanas también replican a otras comunidades, replican a otras hermanas, y así sucesivamente podemos defendernos este cambio climático. Bueno, muchísimas gracias. Esta es nuestra experiencia Pachayetina, Pachayachay, apoyado por Euroclima Más, la ESIR, la FD, y nuevamente agradecer a El Betas Bolivia, El Betas Perú, Senami Bolivia, Senami Perú y Alpredes por este esfuerzo que hemos hecho junto con los gobiernos subnacionales y las comunidades. A continuación les invitamos a ver nuestro video, un video que ha sido realizado con la participación de todos nuestros productores y autoridades. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, denme un segundito. Gracias. Ahora sí, corre video. Mi nombre es Isabel Gómez Ajahuana. Yo he trabajado en el proyecto Pachayatiña, en cargo de Yatichire, en zona aymara, en el distrito de Ilave, provincia del Callao, Ilave. También la segunda oportunidad que yo he tenido es como promotora en el mismo distrito de Aymara. Promotora de gestión de riesgo, donde está llevando el proyecto. Siempre a Isabel Gómez nació, ¿no?, de compartir sus experiencias, compartir la vivencia de la mujer con la sabiduría, capitalizar tal vez a otras hermanas que luchan por el desarrollo de la familia y de sus comunidades, lo que es las señas biológicas, lo que es clima, ¿no?, para toma de decisiones, y así para poder planificar la campaña agrícola mediante sus señas biológicas. Ellos practican, ¿no?, haciendo el seguimiento de Sancayo, del nido del lequecho y también de Caribe, y muchas plantas y animales que nos ha dado esa herencia. Pero todo esto se articula con los pronósticos de tsunami, ¿no?, siempre frente a la sequía que está viniendo. Nos preparamos. La prioridad que se ha dado es lo más resaltante, como quien dice, agua es vida. Primero se ha priorizado lo que es cosecha de agua, de acuerdo a sus posibilidades también, y de acuerdo a las zonas también en los 4 distritos que se ha trabajado. Hay distritos que tienen bofedales, que han hecho cría de agua, han hecho sus cotañas, han hecho sus cosechas de agua. Entonces hay distritos que están trabajando también, ¿no?, lo que es captar agua, ¿no?, cosechar agua mediante sus propios techos de calamina. De eso han puesto sus choreras y así han cosechado agua pluvial también, ¿no?, lo que es la lluvia, ¿no? Entonces, esta cosecha de agua nos sirve muy importante porque es la base principal. Agua es lo primero. Luego, lo que se ha cosechado agua se ha utilizado mediante sus riegos de por goteo, algunas por aspersión también, porque el agua cosechada
nosotros tenemos una cierta cantidad nomás. Entonces, esta agua se administró mediante riego por goteo. Lo que necesita la planta riega. Ya no hacemos desperdicio del recurso hídrico como antes lo hacíamos en inundación o riego por gravedad. Y hoy nosotros decimos, ¿no? Preparémonos todas, no solamente los hermanos focalizados mediante el proyecto Pachayatiña que se ha trabajado, sino articular, ¿no? Trabajar gobernanza con las instituciones que deben darle planes o proyectos de inversión mediante las cuencas, sembrar y después cosechar agua, y para tener más probabilidades, ¿no? Tener más acceso a la vida, y así para prepararnos. Muchísimas gracias, Isabel y Grover, por esa presentación muy interesante y el video que han realizado para este evento realmente muy bien. Lo que acabamos de resaltar ahora es también la importancia de una concertación local para una planeación conjunta de acciones de adaptación que sean aceptadas y que sean también eficientes, ¿no? Y creo que ha sido también muy interesante de ver prácticas tanto de siembra y cosecha de agua para tener un acceso todo el año al recurso hídrico, pero también todas las prácticas de uso eficiente a través de riego por goteo. Vamos a continuar el programa del evento y para mí es un gusto darle la bienvenida a Abdel García, quien es oficial de cambio climático del Centro von Humboldt desde Centroamérica. Nos acompaña desde Managua, Nicaragua. Abdel, adelante, por favor. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Saludos desde Centroamérica. Voy a compartir la experiencia que tenemos desde Centroamérica, específicamente que hemos impulsado desde Centro Humboldt Nicaragua para poder propiciar la gestión del conocimiento como herramienta para la construcción de la resiliencia local, que también entendemos que es la base para la resiliencia subnacional y a su vez los esfuerzos nacionales de resiliencia. Entonces, cómo la información nos puede en manos de la sociedad, en manos de la ciudadanía, puede de alguna manera propiciar, digamos, territorios resilientes al clima y contribuir para la construcción de territorios resilientes al clima. Sobre resiliencia tenemos algunas definiciones pues, que nos brindan tanto en términos de gestión de riesgos de desastre, adaptación al cambio climático, el IPCC, etcétera, pero básicamente nos invita a pensar que la resiliencia entonces es una capacidad que tenemos que desarrollar todos los habitantes del planeta pues, y todos los actores locales también. Y esa capacidad de resiliencia debe estar en función de sobrevivir, sobrellevar, adaptarnos a las situaciones que nos están pasando con los entornos climáticos y las dinámicas climáticas a las que estamos enfrentados. Básicamente, para que nosotros podamos mantener las funciones esenciales del territorio, esas que nos garantizan el agua, nos garantizan los alimentos, nos garantizan la vida, principalmente. Entonces, para nosotros, de nuestra perspectiva, la construcción de territorios resilientes al clima, lo entendemos a partir de la comprensión social de los riesgos climáticos. Complementamos entonces de esta perspectiva los esfuerzos oficiales de nuestras entidades oficiales a nivel nacional, pero necesitamos contribuir como ciudadanos, como ciudadanas y como sociedad en general a la masificación de la información, porque eso es lo que va a permitir una comprensión adecuada de todos estos riesgos climáticos. Entonces, la comprensión social del riesgo climático, para que las acciones de afrontamiento, sean estas adaptación, mitigación o de cualquier otra índole, de respuesta inclusive, necesitamos que sean consecuentes con los eventos actuales, que los monitoreamos desde la comunidad, y los eventos tendenciales, que los analizamos desde una perspectiva técnica. Y complementamos entonces los monitoreos de lo que está ocurriendo día a día en cada una de nuestras comunidades, pero también ya ese conjunto
de informaciones, de dinámicas, de elementos que podemos ir, digamos, anotando, escribiendo, registrando y observando, tenemos que analizarlo en su conjunto para saber entonces, para inducir un análisis social, espacial, que nos indique dónde están ocurriendo con mayor preponderancia ciertas cosas, y un análisis social temporal que nos indique cuándo están sucediendo esas cosas, porque eso es determinante para inducir la producción local de alimentos a nivel local, qué alimentos producimos en qué lugares, qué está ocurriendo entonces en ese lugar, dónde y cuándo están ocurriendo las cosas. Pero necesitamos que la sociedad que está en esos territorios esté consciente de las dinámicas, de dónde y cuándo están pasando estas cosas. Solo mencionar entonces que en Centroamérica han ocurrido unos 1.600 eventos de desastres mediáticos desde 2016 al 2021, casi tenemos 300 eventos al año, de pequeña escala, de mediana escala y de gran escala. ETA y IOTA, hace un año estábamos en medio de uno de los hitos, de los últimos hitos climáticos para Centroamérica con los huracanes ETA y IOTA. 1.000 litros de agua por metro cuadrado para muchas de las regiones. Entonces nosotros decimos de dónde proviene la información para que podamos hacerle frente a esto. Y decía, hay esfuerzos nacionales, pero necesitamos ayudar a masificar esos esfuerzos nacionales de observación del clima, lo que hacen las entidades meteorológicas nacionales. Y lo basamos en, al menos nos estamos aproximando este 2021 a unas 1.000 localidades de observación. ¿Qué ocurre en esas localidades de observación? Entonces, bajo el entendido que la sociedad es el actor en la primera línea de impacto de los eventos. Por lo tanto, debe ser el primer eslabón en la producción de alertas climáticas en su territorio. Para que eso pueda ser efectivo, tenemos que formarnos, tenemos que observar todos y tenemos que informarnos todos. Entonces, en este caso, la formación consiste en técnicas y métodos de observación climática. Imagínense que nosotros podamos derivar de las guías técnicas de la Organización Meteorológica Mundial, guías comunitarias que permitan al actor local comprender de forma sencilla cómo puede darle seguimiento a muchos eventos climáticos. También entonces consiste que una vez que nosotros nos formamos podemos proceder a la observación de esos fenómenos. Y la sostenibilidad de los ejercicios de colectivos, de redes de observación es elemental para que nosotros podamos hacerle frente a la comprensión del cambio climático. Los proyectos de 3 años, de 2 años, de 6 meses son insuficientes para que nosotros podamos de alguna manera entender la dinámica del clima que la debemos estudiar por año. Y necesitamos que nuestras comunidades vayan entrando en esa dinámica. Y lo posterior, entonces, una vez que tenemos homologadas las redes, esos 1.000 puntos de observación en Centroamérica, todos trabajando de la misma forma, con una misma uniformidad de instrumentos y una normalización en los horarios de lectura, procedemos entonces a formarnos para poder producir productos y servicios basados en alertas comunitarias. En vez de que yo te advierta los eventos que van a venir, que efectivamente lo hago a través de las alertas climáticas, también te ofrezco algunos índices de eventos peligrosos, o sea, cuál lluvia, qué umbrales pueden afectar ciertas actividades sociales a nivel local, para que el actor local pueda activarse de una forma inmediata. Pero esa información también tiene que tener 3 elementos clave para que podamos actuar consecuentemente con el riesgo. Que tiene que ser oportuna, tiene que ser entendible y tiene que ser accesible para el territorio. Aquí hay 2 ejemplos, no voy a interiorizar, pero hay 2 ejemplos del rol que ocupamos como técnico en el análisis estadístico de lo que nos está pasando casi todos los años, complementario con los ejercicios y haciendo uso de información oficial de las entidades meteorológicas oficiales, pero produciendo información subnacional y información local, porque hay una diversidad de intereses y una diversidad de actores. Unos necesitan agua, otros necesitan alimentar su ganado, otros necesitan producción de alimentos, otros necesitan conservar ecosistemas, etc. Entonces hay una diversidad de necesidades de información que nosotros lo que tenemos que procurar, el rol nuestro técnico es que acercar esta información. Llevamos un registro de toditas las ondas tropicales, que son las que principalmente nos están, son las incubadoras de los huracanes para Centroamérica, y llevamos un registro de cuántas de ellas han sido peligrosas para nosotros. Y esos registros también se los transferimos a la gente a nivel comunitario, a las personas, para que puedan entenderlo. Pero simultáneamente estamos enfrentados a episodios de sequías, aun cuando hay episodios intensos de lluvia. Y entonces hay afectaciones simultáneas con efectos de episodios secos que van directamente a deteriorar la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Toda esta información que estamos consolidando a nivel técnico proviene de esos 1.000 puntos de observación y están pasando dinámicas climáticas muy diferentes para cada territorio. Entonces, nosotros basamos todos estos ejercicios para entender que para que un colectivo humano actúe consecuentemente en la reducción de sus riesgos climáticos, a los riesgos climáticos que te he puesto, debe comprenderlo. Y entonces,
complementar los ejercicios de observación técnicos y comunitarios. ¿Cómo? Bueno, monitoreamos, y lo que necesitamos monitorear, observar a nivel comunitario es la relación clima y los eventos que están ocurriendo particularmente en cada territorio, en esos 1000 puntos. Esos eventos, ¿qué relación tienen en el agua para consumo humano? A su vez, ¿qué relación tienen esos eventos y ese clima en la producción de alimentos, en el ambiente y en la sociedad en general? Entonces, un territorio resiliente al clima a partir de procesos de adaptación informado. Necesitamos inducir que la adaptación realmente sea correspondiente con los diferentes eventos que están ocurriendo y con la dinámica climática que está ocurriendo en todos los territorios, bajo una prioridad que la hemos definido en apuntar a la seguridad humana, a la seguridad hídrica y a la seguridad alimentaria, que son elementos fundamentales para la sobrevivencia de los centroamericanos. ¿Puede concluir, Abdel, por favor? Gracias. Entonces, contribución, en resumido, creemos que hay 3 aportes fundamentales del ejercicio. Entre los más destacados están la contribución social en la diseminación de alertas y pronósticos meteorológicos subnacionales. Hacemos una validación de los usuarios alrededor de toda la producción que estamos diseminando. La contribución social en la densificación de redes de observación climática, la complementariedad con los ejercicios oficiales, con las estaciones meteorológicas oficiales, ahora ampliándolas a redes de observación comunitaria, y una contribución social en la comprensión del riesgo climático e influencia en la toma de decisiones sobre adaptación local, basada sobre elementos esenciales. Para Centroamérica, la resiliencia es un asunto local de sobrevivencia. Eso es muy importante para nosotros destacarlo, y creemos que la información masificada y en manos de la ciudadanía y de los actores subnacionales es elemental para la toma de decisiones y la actuación consecuente con todo lo que nos está ocurriendo. Muchas gracias, y ahora los invito entonces a que puedan observar un video en el que podemos un poco mostrar la experiencia que estamos desarrollando en Centroamérica. Muchas gracias. Llueve mucho, tengo que apartar mis días para sembrar después, porque si llueve mucho va a llevar mucho mi semilla, entonces tengo que apartar mis días. Ahora, si va a ser normal o va a haber mucho sol también, tengo que estar pendiente de ese tema. Y ahora que ya está esta estación en nuestra finca, entonces nosotros vemos de que antes las pérdidas eran más, pero ahora no. Porque debido a eso, como le mencioné, las decisiones se toman en base a los datos. Un proyecto que se desarrolló en alianza entre CAFOD y Centro Humboldt. CAFOD, una organización de la Iglesia Católica de Inglaterra, y Centro Humboldt, una organización nicaragüense. El proyecto contempló 3 grandes componentes: un componente de fortalecimiento de capacidades, un componente de buenas prácticas adaptadas al cambio climático y un componente de incidencia en políticas públicas. Este proyecto estaba dirigido como grupo meta principal a técnicos y técnicas de las organizaciones socias de CAFOD en Centroamérica, un proyecto centroamericano que cubre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De esa manera que los técnicos de estas organizaciones, técnicos y técnicas vinculados directamente a los programas de desarrollo y los proyectos que apoya CAFOD con estas organizaciones, fueron uno de los beneficiarios directos. Otros beneficiarios directos o grupos meta fueron los pequeños agricultores, líderes y lideresas comunitarias, que desarrollaron las habilidades para lo que es la observación comunitaria del clima. Por ejemplo, nosotros sembramos un poco de verdura, así cebolla, cilantro, casi de todo un poco para comer y para vender si tenemos grande. Entonces, por eso nos interesa también el tema, para saber cuándo podemos sembrar y para cuándo podemos cosechar, y cuándo es tiempo de regarle, que necesita agua, y cuándo no, cuando va a haber mucho sol, mucho frío. Es un bien para la comunidad que lleva a saber los cambios climáticos que se está afectando a nivel nacional, internacional y a nivel
comunitario, ¿verdad? Porque sabemos nosotros lo que vivimos es el cultivo. Por medio de estos aparatos empecemos a controlar nuestra siembra de cultivo, que por medio de este aparato nos puede indicar el tiempo, lo que queremos aprovechar, ¿verdad? La mayoría de la gente ahora están ya más, se están más acercando y pidiendo información, ¿sí? Yo hago un gráfico mensual, digamos, como los días que más llueve y los días más calurosos, y los días más fríos y la temperatura más alta. O sea, hago una gráfica del mes, los días que más llueve, los días que menos llueve y los días que sobresale de caliente. O sea, hago una gráfica mensual y al final de año hago una gráfica de todo el año, de cada mes, cómo ha estado su soporte de temperatura. El proceso es sencillo. Solo vamos, digamos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana recopilamos todos los datos que tiene el aparatito y entonces los recopilamos, seguíamos recopilando los del mes. La lógica del proyecto consistió en lo siguiente: a partir de ir creando capacidades en los temas de cambio climático, adaptación al cambio climático, la vigilancia comunitaria del clima y algunos aspectos vinculados a la incidencia de políticas públicas. Entonces, se desarrolló las capacidades, al menos de manera preliminar, mediante cursos en línea, mediante talleres, tanto regionales como nacionales, y acompañamiento técnico de campo, pues, en los lugares donde están los proyectos. Entonces, la lógica fue, a partir de esa capacidad desarrollada, las organizaciones y los pequeños agricultores pudieran implementar medidas de adaptación al cambio climático. Las capacitaciones me han servido de mucho porque he aprendido mucho a hacer gráficas. Nunca había habido una oportunidad así en el cantón, en el municipio donde yo vivo. Digamos, allí muchas personas se han incluido para ver cómo está lo del clima, para comunicarse cómo están las comunidades de nuestro alrededor. De ahí hay personas que llegan a nuestra comunidad a ver cómo está el clima, ¿va? Nos llegan a preguntar, mire, ¿y cómo va a estar el clima para estos días? Entonces nosotros les decimos, fíjese que el clima ahorita está favorable, mire, no puede hacer esto o haga esto. Que, digamos, el clima nos dice cómo va a estar, digamos, durante el periodo del mes o algo. Antes no teníamos mucho conocimiento sobre estos aparatos, pero ahora que ya nos tenemos, hasta otras personas que pasan por la estación nos dicen ahí que, pucha, que este aparato nos ayuda pues a mejorar la información que nosotros tenemos. Este aparato se llama pluviómetro. Este es un aparato que sirve para medir la cantidad de agua que cae durante lluvia. Para usar este aparato nosotros llegamos a la estación. El aparato los tenemos que tener, que los números estén visibles al frente a donde nosotros lo vamos a leer. Entonces nosotros en la mañana llegamos y miramos si llovió en la noche, entonces vamos a revisar cuánto fue la cantidad de agua que cayó ese día. Entonces aquí vienen numerados en esta cubetita vienen enumerados los milímetros. Este aparato se llama hidrotermómetro. Es el aparato que sirve para medir la temperatura. Nosotros en la mañana cuando llegamos abrimos la garita y nos vamos a encontrar con la temperatura actual y la humedad, la temperatura actual y la humedad relativa actual. Esta estación nos facilita para nosotros posteriormente tomar decisiones cuándo sembrar y cuándo no. Porque ahorita esto es un experimento el que estamos haciendo ahorita con este cultivo y pues
y comparando con otros productores de la misma comunidad, de las mismas familias, entonces ahí estamos viendo los cambios. Entonces, y eso, y más estas capacitaciones que nos están brindando, entonces nos van a ayudar más a decidir cuándo sembrar y cuándo no. Estamos colaborando con el proyecto para fortalecer las informaciones sobre el sistema climático, ya que el clima varía, pues no está en un solo sentido de que hoy está lloviendo, mañana hace sol, y entonces por el cambio brusco del clima, ellos pusieron estas estaciones climáticas en nuestras comunidades. A nosotros nos va a ayudar muchísimo como productores porque del punto de vista nos orientamos mucho con esta estación. Ella nos orienta a nosotros como productores, que sí en el sentido que con las capacitaciones que hemos recibido, nosotros sí miramos que sí podemos sembrar o no podemos sembrar. Que a través de esto uno se da cuenta con más rigor técnico cómo está el clima y para tomar decisiones en los cultivos. Hay cultivos pues que requieren de una cantidad de agua, hay otros cultivos pues que requieren menos, otros más. En el caso pues de la temperatura, hay algunos cultivos pues que se necesita una determinada temperatura, pues ya sea mínima o máxima. Entonces son muy importantes para uno tomar decisiones. Y no es solo pues que caiga el agua, también es uno tomar decisiones para ver qué hacer, para ver qué mejorar, para planificarse con el tiempo para el futuro, para uno pues así poder salir adelante contra el cambio climático. Bueno, retomo la palabra como nos queda muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Abdel y el Centro Humboldt para tanto la presentación que el video. Ahora tenemos un pequeño espacio para recibir unas preguntas. Me gustaría precisar que formulan preguntas muy breves y para quién se las destinan, ¿no? Lo mismo que la respuesta sea muy breve, por favor. Y como tenemos personas en la sala en Glasgow, tal vez si alguien quiere tomar el micrófono y preguntar o hacer una intervención, adelante. Claro. Sí. ¿Me escuchan? Excelente. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Santis, soy de México y justo también trabajamos el tema de cambio climático con comunidades indígenas. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a sus consideraciones y experiencias, ¿qué tanto los saberes tradicionales ayudan para mitigar el cambio climático? Mil gracias por la pregunta. ¿A quién le gustaría tal vez destinar la pregunta en particular? ¿Tiene alguien? ¿Podría Vincent? Grover, adelante, por favor. Bueno, un saludo cordial a nuestro hermano de México. Sí, los conocimientos locales son muy importantes, ¿no? Porque es un conocimiento que no es de hace 1 o 2 años, sino es un conocimiento que viene de hace miles de años y que realmente se han consolidado a nivel de comunidades. Ayuda más a la adaptación, ¿no? A una adaptación que permite, con esta información, precisar cada una de las medidas, tanto relacionadas a sequías u a otro tipo de amenazas, puede permitirnos efectivizar ese trabajo que hacemos en medidas de adaptación, este conocimiento local. En síntesis, esta información mejora la eficiencia de nuestras medidas de adaptación, que es lo más importante, y mejor aún cuando está combinado con un diálogo intercultural con el conocimiento técnico-científico. Eso es lo que le puedo compartir. Gracias, Vincent. Muchas gracias, Grover. Desde Glasgow tenemos otra pregunta para nuestros participantes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elvin Pérez de Guatemala.
Me pareció muy interesante el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Es una gran pregunta que tenemos siempre las comunidades indígenas que vivimos en las partes altas, donde realmente las consecuencias y los riesgos son mucho más altos que en las planicies, ¿no? Bueno, igual al final siempre caemos a los mismos problemas, pero me pareció interesante la experiencia de Abancay. La pregunta es rápidamente, ¿cuál es? ¿Qué mecanismo es? O sea, el gobierno o la provincia de Abancay le da un pago a las comunidades que viven en las partes altas, o cómo es el mecanismo? Gracias. Muchas gracias, ya Marco, sabes que es para ti la pregunta. Sí. Muchas gracias y saludos a Guatemala. Bien, el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, en este caso hidrológicos, el que se aplica en Abancay, bueno, es una ley, ¿no? Está respaldado por el Ministerio del Ambiente, fue generado una discusión larguísima de varios años y finalmente se llegó a un consenso para que sea un mecanismo que retribuye, ¿no? Una relación entre contribuyentes y retribuyentes, como dije, ¿no? ¿Quiénes son los contribuyentes? Los contribuyentes son la sociedad, en este caso es Abancay, los usuarios de agua doméstica, ¿no? Y los contribuyentes son los que contribuyen pues, con el servicio de regulación hídrica, que son las comunidades campesinas, que son las que manejan los ecosistemas, en este caso las zonas de recarga hídrica, ¿no? Entonces, al final es una negociación que está basado sobre todo en la transparencia, ¿no? Yo creo que eso da garantía a una relación entre la empresa y las comunidades campesinas. Eso por un lado. Y lo otro es que tiene que ser tangible los beneficios. Los campesinos no van a invertir ni van a aportar por algo que no genere beneficios, ¿no? Y también la ciudad exige beneficios, ¿no? Con los aportes que tiene. El otro es el tema de la confianza. Yo creo que la experiencia del Merece se fortalece más con la confianza que genera la empresa ahora. La relación entre empresa y la comunidad, porque la empresa es la mediadora en el mecanismo de retribución con asesoría de la SUNAS, que es la Superintendencia Nacional para los Servicios de Saneamiento. En concreto, lo que quiero decir es que esto se genera en el marco de una ley, lo que permite entonces inversiones a futuro. Esa sería mi respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Me informan que desde las personas presentes en Glasgow ya no hay más preguntas. Voy a hacer una breve pregunta a Abdel acerca de cuál fueron un poco los desafíos y también las lecciones aprendidas en establecer los observatorio comunitario del clima. Si puede responder en un minuto y después vamos a cerrar este evento. Gracias, Abdel. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de volver a compartir. Primero, un comentario pequeño en relación a la primera pregunta. La articulación de la predicción comunitaria con el pronóstico meteorológico técnico es el eslabón para poder establecer un diálogo comunitario alrededor del clima y articular clima-comunidad. Entonces, la predicción y el pronóstico son elementales para esto. El desafío más grande que hemos tenido es la sostenibilidad de la experiencia. Tenemos ya 12 años con datos en mano de más o menos unos 1000 puntos en Centroamérica. Cómo realmente nos preparamos también desde las organizaciones de sociedad civil y cómo establecemos también centros de procesamiento de datos y digamos, articulado y en correspondencia con los desafíos que las demandas de información de todos los usuarios a nivel de todos los medios de vida y de todas las necesidades que hay en el territorio de la información climática. La sostenibilidad y responder a todas las necesidades de información es lo más, digamos, desafiante para la experiencia. Muchas gracias, Abdel. Desde Glasgow creo que tenemos una última pregunta realmente muy breve para solo darnos el tiempo luego de dar unas palabras de conclusión. Por favor, alguien desde Glasgow, adelante. Sí, gracias. Justo la pregunta es, sabemos que los conocimientos y saberes tradicionales son fundamentales para hacer frente al cambio climático y desde su perspectiva, ¿se están incluyendo dentro de las políticas públicas de su país o dentro de su legislación o qué deberíamos de hacer para que estos conocimientos sean parte de la política pública? Gracias.
Muchas gracias. ¿Cómo institucionalizar esos saberes ancestrales? No sé si Grover o Isabel. Claro y que muy, sí. muy rápido. 30 segundos, por favor, y luego cierro. Gracias. Corre. Entonces, sí, nuevamente gracias a nuestro hermano de México. Sí, la ley 602 en Bolivia principalmente incluye el respeto y el recojo de los conocimientos locales, los saberes ancestrales. Y mira, es muy importante porque a partir de esta ley nacional, lo que el proyecto también ha trabajado es a nivel subnacional leyes municipales que incorporen y respeten y además puedan ser rescatados para lo que es principalmente el tratamiento del clima, de la información climática, de esta información que sirve incluso para la producción agrícola, ¿no? Por ahí Isabel también nos puede contar que es quien también lo ha vivido como productora y como parte de la institución. Lo siento, me dicen que tenemos que cerrar y están muy, muy estrictos con esos tiempos. De verdad, perdona Isabel, solo quiero agradecer a todos los participantes para su tiempo, para su compromiso. De verdad ha sido muy, muy, muy interesante. Y quería decir que más allá de la adaptación no tenemos que olvidar que tenemos que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y recordar para concluir esta cifra que en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estamos en una trayectoria de aumento de emisiones de 16% a 2030 comparado con 2010, cuando deberíamos de reducirla a 45%. Eso supone tomar medidas de forma inmediata y medidas muy ambiciosas y esto formará una COP exitosa. Con eso dicho, esperamos pronto reunirnos nuevamente. Creo que esta sesión también será grabada y se podrá compartir con otros colegas. De esta manera damos por concluido el evento. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les deseo un muy feliz día y unas muy buenas negociaciones y muy productivas allá a los que están en Glasgow. De verdad, muchas gracias y hasta pronto.